Hola a todos y bienvenidos a esta guía visual pensada especialmente para los profesionales de la educación. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. El objetivo principal de esta explicación de hoy es desmitificar el autismo, y para conseguirlo vamos a usar analogías prácticas e ideas que podéis aplicar en vuestras aulas desde este mismo instante. Así que vamos a dejar toda esa jerga clínica complicada en la puerta. Queremos razonamientos claros, lógicos y sencillos para que podáis comprender y apoyar muchísimo mejor a vuestro alumnado, fomentando un aprendizaje que sea verdaderamente enriquecedor para todos. Nuestra hoja de ruta de hoy es bastante clara. 1. El espectro no es lineal. 2. Cómo piensa el cerebro autista. 3. El foco, rutinas y transiciones. 4. El procesamiento sensorial en el aula. Y 5. Las emociones y la comunicación directa. Empezamos con la sección 1. El espectro no es lineal, rompiendo el mito principal. A ver, seguro que habéis escuchado el término espectro autista, y casi automáticamente nos imaginamos una línea recta que va desde poco autista en una punta hasta muy autista en la otra. Bueno, pues olvidaos de eso porque es falso. El autismo es más bien como una galaxia arremolinada de estrellas. O si queréis otra imagen, imaginad un gran menú circular en un restaurante. Cada estudiante autista, digamos, elige una combinación única de rasgos de ese menú. ¿Y por qué es tan importante saber esto? Porque nos demuestra tajantemente que no podemos tratar al autismo como si fuera un bloque uniforme. Cada persona tiene su propia constelación de características, con sus propias fortalezas y desafíos, y necesita ser comprendida de forma 100% individualizada. Y aquí entra un concepto súper importante, el desajuste. A veces la jerga profesional lo complica muchísimo, pero un desajuste ocurre simplemente cuando las exigencias del entorno chocan con la forma de ser natural del estudiante. Es decir, los problemas de comportamiento o de aprendizaje en clase casi nunca son fallos personales del alumno. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues que este cambio de perspectiva es verdaderamente vital. Básicamente, libera a los docentes de esa tarea imposible y equivocada de intentar arreglar al estudiante. En su lugar, nos permite centrar los esfuerzos en ajustar de manera práctica el entorno del aula. Cosas tan sencillas como reducir el ruido de fondo o modificar las expectativas de una tarea. Pasamos a la sección 2. ¿Cómo piensa el cerebro autista? Patrones y conexiones únicas. Vale, primero vamos a aclarar una palabreja que los expertos usan sin parar y que dan por sentado que todos entendemos, el neurotipo. Hablando en plata, el neurotipo es sencillamente el estilo de pensamiento por defecto con el que viene cableado un cerebro. Es como el sistema operativo favorito de cada mente. Conocer esto en el aula importa y mucho, porque si sabemos que un estudiante prefiere un estilo de pensamiento distinto, podemos adaptar nuestras explicaciones para que resuenen perfectamente con la forma natural en la que ese alumno aprende y procesa el mundo. Vamos a comparar el pensamiento lineal con el no lineal para que quede clarísimo. El pensamiento lineal es como hacer un bizcocho. Sigues las instrucciones paso a paso en un orden súper estricto hasta que tienes el resultado. Sin embargo, muchísimos cerebros autistas prefieren el pensamiento no lineal. Esto es más bien como planear un viaje en coche tomando desvíos para ver el paisaje, conectando puntos que parecen no tener absolutamente nada que ver para acabar encontrando rutas nuevas y fascinantes. La importancia de entender esto radica en que, en lugar de penalizar el pensamiento no lineal pensando que es una simple distracción, podemos fomentarlo para potenciar una resolución de problemas que sea genuinamente creativa. Ojo, porque además del pensamiento no lineal, muchos estudiantes autistas son excepcionales en el pensamiento lógico. La analogía perfecta aquí es organizar una estantería de libros. Ya sabéis, agruparlos metódicamente por género, tamaño o autor hasta que todo encaja milimétricamente. ¿Y por qué nos importa esto en clase? Porque este enfoque altamente estructurado es, ni más ni menos, lo que aporta calma, orden y eficiencia a los estudiantes autistas cuando se sienten abrumados por la inmensa carga escolar. Crear estructuras claras y predecibles les da una tranquilidad mental enorme. Sección 3. Foco, rutinas y transiciones. La fuerza del interés profundo. Empecemos con el famosísimo hiperfoco. Literalmente, es ese estado de flujo o inmersión tan profunda en una tarea que el resto del mundo parece desaparecer por completo. Es fundamental reconocerlo porque, si logramos canalizar este estado, podemos conseguir una productividad y una creatividad inmensas en los proyectos escolares. Un alumno puede pasarse horas desarrollando un nivel de detalle que es francamente asombroso. Pero cuidado aquí, sacar a un estudiante de su hiperfoco de forma repentina se siente tremendamente desagradable y desorientador. Es casi como si te despertaran bruscamente cuando estás en lo más profundo del sueño. Para que veáis hasta qué punto llega esto, fijaos en la fantástica anécdota del actor Dan Aykroyd. Cuando era niño, su interés profundo estaba totalmente enfocado en lo paranormal. Y esa fascinación no fue una pérdida de tiempo, ni una distracción sin sentido.
¿Qué va? Se convirtió en la mismísima semilla de la que nació la mítica película de los cazafantasmas. Esta historia nos enseña perfectamente por qué los intereses profundos importan tanto. Si en el aula logramos integrar las pasiones específicas del estudiante en las tareas diarias, les estamos abriendo la puerta a futuras carreras y a una realización personal gigantesca. Vamos con otra etiqueta clínica que vamos a simplificar rápido. La función ejecutiva. Olvidaos de las complicaciones médicas. Imaginad simplemente que la función ejecutiva es el jefe de proyectos que vive dentro del cerebro. Es quien se encarga de organizar, gestionar el tiempo y decidir qué se hace primero y qué después. Esto importa muchísimo, porque los cerebros autistas suelen tener un jefe de proyectos que, digamos, trabaja a su propio ritmo y de forma distinta. Si los docentes sabemos esto, podemos ofrecer herramientas visuales muy claras como listas de tareas o calendarios, lo que reduce drásticamente el agotamiento mental del alumno. Vale. ¿Y esto cómo se traduce en soluciones para el día a día? Pues pensad que pasar de la clase de mates al patio o cambiar de actividad puede ser un caos absoluto si ese jefe de proyectos se satura. Así que aquí tenéis 3 pasos que son un auténtico salvavidas. Primero, un aviso previo y amable. Segundo, buscar un punto natural donde pausar la actividad sin cortarla de golpe. Y tercero, desglosar las tareas grandes. Estos ajustes son clave porque los cambios repentinos rompen todo el flujo natural del cerebro autista, provocando una ansiedad que la verdad es totalmente evitable con un pelín de previsión. Todo esto nos lleva a una pregunta que requiere muchísima empatía por nuestra parte. Pensemos un momento. ¿Qué pasa por la mente y el cuerpo de un estudiante cuando el colegio simplemente es demasiado ruidoso, tiene luces demasiado brillantes o es demasiado caótico? Entramos en la sección 4. Procesamiento sensorial en el aula. Antenas al máximo volumen. Imaginad que nuestros 5 sentidos son como antenas de radio. Pues bien, para muchas personas autistas, esas antenas son extremadamente hipersensibles y captan el doble o incluso el triple de señales que las del resto de sus compañeros. O si queréis, pensad que la rueda del volumen de la vida está atascada permanentemente al máximo. Ese roce molesto de una etiqueta, el zumbido de un tubo fluorescente o el bullicio normal de los pasillos, para ellos no son solo molestos, son estímulos físicamente invasivos y dolorosos. Tener estas metáforas en mente nos ayuda a generar una empatía instantánea y a no minimizar jamás la realidad que viven cada día. Y claro, cuando ese volumen está a tope durante demasiado tiempo, llegamos a la famosa sobrecarga sensorial. El cerebro recibe mucha más información de la que puede procesar y literalmente colapsa para protegerse. Desde fuera puede parecer un ataque de pánico o quizá el estudiante simplemente se apaga, se aísla y busca esconderse. Es absolutamente imperativo que entendamos qué es esto. ¿Por qué? Porque nos evita caer en el trágico error de castigar a un estudiante por lo que podría parecer un mal comportamiento, cuando en realidad está sufriendo un colapso neurológico, y lo único que necesita es un lugar seguro y silencioso. Pero ojo, que no todos responden igual. Las respuestas sensoriales varían un mundo de una persona a otra. Por un lado, tenemos a los buscadores sensoriales que necesitan movimiento constante, girar, saltar o usar mantas pesadas para calmar su sistema nervioso. Y por otro, están los evasores sensoriales, que lo que necesitan es todo lo contrario, rincones silenciosos, auriculares con cancelación de ruido y luces tenues para sentirse a salvo. Entender esta diferencia es oro puro para gestionar el aula, porque nos permite ofrecer las herramientas exactas para que cada alumno regule sus emociones de forma totalmente independiente y digna. 2 términos médicos más que vamos a bajar a la tierra en un segundo: propiocepción e interocepción. La propiocepción es algo tan simple como saber dónde están nuestros brazos y piernas en el espacio sin tener que mirarlos. Y la interocepción es sentir las señales de dentro del cuerpo, notar que hace mucho calor, que hay hambre o que hay que ir al baño. ¿Cuál es su importancia en el cole? Pues entender que si un alumno tropieza mucho en gimnasia o no se quita el abrigo a 40 grados en pleno verano, es una realidad biológica de cómo funcionan sus sentidos internos. No es que sea torpe, ni que no preste atención, ni muchísimo menos que sea un rebelde. Y llegamos a la sección 5. Emociones y comunicación directa. Claridad sin significados ocultos. Hay un estereotipo por ahí que es falso y hace muchísimo daño, que dice que las personas autistas no tienen emociones o son muy frías. Pues es justo lo contrario. La intensidad emocional suele estar increíblemente amplificada. Lo sienten todo con una fuerza brutal. Y lo más bonito de todo esto es que esa profundidad emocional impulsa una empatía gigante y un sentido inquebrantable de la justicia. Y esta es precisamente la razón por la que los estudiantes autistas suelen ser defensores ferozmente leales. No dudarán ni un solo segundo en alzar la voz contra el acoso escolar o cualquier injusticia que vean en el patio.
La autora Jamie Eichel lo clava con esta frase que resume a la perfección cómo se comunican. Lo piensan, lo sienten y directamente lo dicen. Sin más, no hay juegos mentales, ni intenciones ocultas, ni indirectas sutiles que valgan. Es un estilo de comunicación 100% directo, transparente y honesto. A veces la sociedad neurotípica confunde esta honestidad tan cruda con mala educación o falta de tacto, pero para nada es así. Comprender y respetar esta preferencia por la franqueza elimina montañas de estrés en las interacciones diarias del colegio. Entonces, el punto crucial aquí es aplicar estos consejos en el aula. Tenemos que evitar el sarcasmo o las indirectas vagas. Si queremos transmitir que algo nos molesta, decimos claramente «estoy molesto». Y por favor, no busquemos significados ocultos ni dobles intenciones en las palabras de un estudiante autista, porque están diciendo exactamente lo que quieren decir, ni una coma más ni una coma menos. ¿Y por qué esto lo cambia todo? Porque construir esta comunicación tan directa e inequívoca genera una confianza profunda y, sobre todo, libera al estudiante de esa ansiedad tan agotadora que supone intentar descifrar señales sociales súper confusas. Para cerrar este análisis visual, os dejo una pregunta para reflexionar. Ahora que sabemos cómo ven, sienten y procesan el mundo estos estudiantes, ¿cómo podemos empezar hoy mismo a adaptar nuestras aulas para que absolutamente todos los neurotipos puedan prosperar y brillar de verdad? Porque fijaos, los pequeños cambios en el entorno físico, en nuestra forma de comunicarnos y sobre todo en nuestra empatía, tienen un poder enorme para transformar por completo la experiencia educativa de cualquiera. Un entorno verdaderamente inclusivo no le exige al alumno que cambie quién es, sino que hace que el aula se expanda para acoger todo su potencial.